A continuación, Nuestra Justicia. Clasificación A. Apto para todo público. las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29 UHF presenta Nuestra Justicia, un programa de opinión y controversia. Buenas noches, gracias ciudadanía por su atención a este programa. Un amigo de la casa, compañero de labores en este programa, el constitucionalista y distinguido jurista, el doctor Javier Palacios, nos acompaña. Buenos días, Javier, bienvenido. Y de hecho, para ganar tiempo, pues la primera pregunta: ¿qué pasa con la elección de la Corte, de los jueces a la Corte Nacional de Justicia, que está tan esperado? Buenas noches, Germán, y con gusto compartir con usted siempre. Bueno, la elección de los jueces de la Corte Nacional de Justicia parece ser que es una de estas promesas de campaña de los gobernantes, porque no se da. Ya vamos en el tercer intento, volvemos de nuevo a las pruebas de confianza. Está básicamente detenido el concurso de jueces de la Corte Nacional. Se entendía que iban a haber unas nuevas pruebas de confianza a raíz de estos hechos presuntamente de corrupción en la adquisición, en la contratación de la compañía que había hecho las pruebas de confianza, pero ni siquiera sabemos al día de hoy cuáles van a ser los nuevos estándares de estas pruebas de confianza, y se rumorea que lo que están ahorita es verificando de nuevo el examen de méritos, es decir, los méritos de las carpetas de los postulantes, pero lo cierto es que este proceso no avanza y el actual Consejo de la Judicatura termina sus labores en enero del 2025, y parecería ser que es poco probable que este Consejo de la Judicatura, por el tiempo y sumado a los problemas que son de público conocimiento en el país, logre concluir con el proceso de designación de jueces. Entonces estamos frente a un cálculo político, si no me equivoco, para ver si es que quién llega, para ver según quién llega a quién designo, ¿o me equivoco? Parecería ser que el cronograma está apuntado a ver quiénes serán los nuevos vocales del Consejo de la Judicatura, porque en el mes de noviembre, que ya estamos a pocos días, lo que ocurrirá es que deberá activarse el proceso de designación de los nuevos vocales, deberán enviarse las ternas y el Consejo de Participación Ciudadana llevar a cabo la designación. Estamos a un mes y pico después de noviembre para que ya los vocales cesen en sus funciones, los actuales vocales, y así llegarán nuevos o se ratificarán algunos, si es el caso, si son parte de las ternas que se envían y de la designación de parte del Consejo de Participación Ciudadana, y solo así podremos ver en realidad un avance, creo yo, de la designación de jueces y juezas de la Corte Nacional de Justicia. Pero considera usted, perdón Javier que interrumpa, pero considera usted que existe mérito para que este Consejo absolutamente inepto, que no ha podido ni siquiera entregarnos una Corte Nacional, que no ha completado a las Cortes Provinciales, que no ha dotado al servicio judicial ni de papel, oiga, sería ciudadanía, para que puedan trabajar, ni tinta en las impresoras, para que puedan notificar debidamente los procesos, ¿merecen ser elegidos? A ver, en mi opinión no, y indistintamente de la negligencia notoria del Consejo de la Judicatura en temas administrativos, me parece que se requiere un cambio en la justicia y se requiere vocales que tengan un poco más de afinidad al sector justicia. Lamentablemente creo que hemos visto vocales a lo largo de estos 6 años, porque han sido quizás de los periodos en los que más ha habido renovaciones de los vocales, no tan afines al sector justicia algunos, y eso creo que le ha hecho un daño a la función judicial. Así es. Y hay que verle a la función judicial desde la cara del Consejo de la Judicatura, desde el punto de vista de la infraestructura también, porque esa es gran parte de la labor del Consejo de la Judicatura, ¿no? El tema jurisdiccional. Y vemos en judicaturas, en tema de infraestructura, en tema de insumos, como usted bien señalaba, que no los hay. De decisiones administrativas mismo, ¿no? Porque yo me pongo a ver, y pese a que yo he sido un gran crítico del vocal que salió el doctor Murillo, pues dentro de toda esa cantidad que han desfilado por el Consejo, la única figura que se destaca en realidad es la del doctor Murillo. No ha habido otra persona que haya podido cumplir sus funciones con dedicación, al menos demostrando un afán
de contribuir con el sistema judicial, ¿no? Lamentablemente es así, porque ha sido en el único periodo en el que se concretó el tema de los jueces de la renovación, bueno o malo, pero se concretó. Hubo una Corte Nacional de Justicia fija, se inició el proceso de designación de los jueces anticorrupción, buenos o malos, pero están ahí, y otras tareas accesorias. Pero al día de hoy vemos un Consejo de la Judicatura con un perfil sumamente bajo, que no sale a dar ni siquiera novedades de su actividad, y lo que vemos es que las judicaturas, por ejemplo, ahora en épocas de apagones, no se pueden realizar las audiencias, se suspenden las audiencias, no existen los insumos para que las audiencias se hagan de manera presencial, no existe ni virtual, no existe una coordinación. Debería haber un plan de contingencia de parte del Consejo de la Judicatura en esta época de apagones, porque ve usted, por ejemplo, en provincias en donde los complejos judiciales o las unidades judiciales no tienen plantas, no tienen autogeneradores de energía, ¿cómo están generando ahí funciones? ¿Cómo están atendiendo? Porque la justicia es un servicio a la ciudadanía. Pero este plan de contingencia, al menos yo no lo conozco, y no creo que exista realmente. Creo que la preocupación de los vocales está en otro lado, lamentablemente, al día de hoy, y no se ve. Por ejemplo, hay otro tema que es súper crítico, y es los famosos sumarios disciplinarios. Este Consejo de la Judicatura al inicio empezó a suspender a todas las personas que estaban involucradas en el tema Metástasis, pero luego esta chispa de lucha contra actos de corrupción al parecer se ha diluido. Hay al menos 3 procesos que duermen el sueño de los justos en el Consejo de la Judicatura, que tienen declaratorias previas de la Corte Constitucional. O sea, que la Corte Constitucional ha dicho que el juez se equivocó, que el juez erró gravemente, pero ahí están. Y esos sumarios no caminan, no hay sanción. Y ojo, que yo no quiero decir que toda declaratoria implica que el juez deba ser destituido, porque pueden haber distintas circunstancias y distintas variables. Pero lo importante es que el Consejo de la Judicatura dé trámite a estos sumarios, que esa es una de sus principales funciones. Y la otra, la designación de jueces, ¿no? Que ninguno de los concursos, ni la designación del Banco de Elegibles, ni designación de la Corte Nacional, ninguno ha avanzado. Mejor, lo que es crítico, tenemos al menos 2 procesos penales en contra de distintos vocales y de distintos funcionarios. El último, denominado caso Pantalla, que se quería meter la mano en la designación de jueces de la Corte Nacional, y se allanó desde la Dirección de Talento Humano hasta vocalías. ¡Qué barbaridad! Realmente que causa estupor ver cómo llegan a estas funciones descalificados, que nombran a su vez administrativos de las mismas características, que o entran a robar o entran a acomodar a sus amigos en sus funciones. El resultado, señores, es esta paupérrima justicia que tenemos. Es una justicia que está casi muerta en un país que igualmente, Javier, parece que agoniza. ¿Cuál es su criterio? A ver, creo que el país, el término que usted emplea es correcto. Yo creo que el país agoniza. Sin duda alguna, creo que hay problemas que no son de ahora, sino que se los viene arrastrando. Pero el problema de este arrastre, de todos estos contingentes que tiene el Ecuador, es que estamos acostumbrados a anteponer la ideología por sobre el trabajo. Y aquí no nos debe importar si el que hizo la obra o el que hizo X, Y, Z proyecto tiene la camiseta verde, amarilla, azul o ahora morada, sino si esta obra es buena o no para el país, porque si no vamos a volver, o sea, el país se va a volver insostenible, porque cada nuevo gobernante es un borrón y cuenta nueva, porque todo estuvo mal. Y eso es absurdo, porque no nos damos cuenta de que un problema, por ejemplo, ahorita el tema de los apagones y la sequía, tiene incidencia en toda una cadena productiva del país. Y, por ejemplo, creemos que en el país se soluciona todo aprobando leyes en las que sacamos banderas. Esto no es así. La ley es un instrumento, pero el gobernante ya tiene los instrumentos para ejercer cualquier tipo de actividad, y sobre todo la previsión. ¿Somos un país ingobernable? ¿Somos realmente una sociedad que no merece este gobierno y que no merece una denominación de democracia y Estado? Creo que somos una sociedad inmadura, en la que anteponemos intereses particulares por sobre los del país. Creo que mientras no cambiemos esta forma de pensar de el yo gané, el yo hice, el otro estuvo mal,
para mí el Ecuador está condenado al fracaso, porque ya lo hemos visto, y creo que las revelaciones, por ejemplo, del presidente Noboa son gravísimas, ¿no? Él dice que en 2 periodos presidenciales de Lenín Moreno y Guillermo Lasso, según él afirmó, no se habría dado mantenimiento a obras que hoy nos están costando apagones. ¿Y por qué no se dio mantenimiento a esas obras? Porque simple y sencillamente fue hecho por una persona que no era del gusto de los 2 mandatarios. Y con esto no quiero decir que esta persona no esté involucrada en temas de corrupción, en temas judiciales y que sea prófugo. No, él tendrá que responder, pero eso es una cosa y la otra cosa es desatender al país. Así es. Bueno, es que estamos también cansados nosotros ya de que en toda manifestación política tenga como corolario, fue culpa de Correa o es culpa de Correa. Bueno, ¿qué han hecho los gobiernos posteriores para enmendar la culpa de Correa? ¿Por qué no han cambiado la Constitución que tanto criticaban? ¿Por qué no han dado los sustentos necesarios mediante normas o procedimientos, decretos hablo yo, para que el país se encamine? ¿Por qué seguimos en la misma? Y no es que estamos en la misma, perdón Javier, día a día vemos que estamos en picada, hacia abajo. Totalmente, y lo que usted dice es un tema curioso, ¿no? Todas las culpas, todos los problemas del país se resuelve con es culpa de Correa. Y seguramente el señor tiene gran parte de la culpa. Indudable. Pero no creo que es responsable para un gobernante llegar y decir, es que es culpa de Correa y yo no puedo hacer. No, señor, porque si es culpa de Correa y usted no sabe cómo solucionar, renuncie. Porque no está ejerciendo el cargo que usted decía tener la capacidad de hacerlo. O sea, si su salida es culpa de Correa, señor, renuncie. Usted no está en la capacidad para gobernar un país. Hemos pasado por un presidente que llegó gracias a la coyuntura precisamente de Correa, no por mérito propio. Luego llegó un presidente que hizo gala de su vanidad y de su dinero para llegar a apoderarse de la primera magistratura. Ahora, mediante un debate, el señor Noboa ganó la presidencia. Ha hecho cosas maravillosas como perseguir valientemente el narcotráfico y la corrupción galopante, con gran ayuda, hay que decirlo, de la fiscal general, porque si no tenía a la doctora Salazar al lado, pues ¿qué gestión podía decirse o ameritarse el presidente? Pero él está postulándose para una reelección, y para esta reelección vienen ya los tiempos en los que el señor Noboa debe renunciar. He escuchado que no va a renunciar. ¿Qué ocurriría en el caso de que prosiga en la carrera electoral sin dejar la presidencia? A ver, Daniel Noboa ahorita se enfrentará en el mes de enero en realidad a una decisión políticamente dura y jurídicamente compleja. ¿Por qué es políticamente dura? Porque sin duda alguna en los planes de esta administración no está, o al menos yo no lo veo así, pedir la licencia y encargar la presidencia durante los 45 días de campaña. ¿Pedir la licencia o renunciar? Él debe pedir licencia porque él opta por la reelección al mismo cargo, aun cuando para efectos de la contabilización, en caso de ganar, no se entiende como una reelección. Correcto. Él debe pedir licencia en ese escenario para ejercicio de la campaña en los 45 días. Entonces yo decía que es políticamente compleja la decisión, porque es claro que no existe una buena relación entre la vicepresidenta y el presidente de la República, y políticamente sería algo delicado que con quien no tenga una buena relación le encargue, no se diga 45 días, un día la presidencia de la República. Y es jurídicamente complicada la decisión, porque los escenarios o las alternativas que enfrenta el gobierno no son tampoco tan claras. La ley ecuatoriana, primero, no tiene una regulación sobre los efectos de la muerte cruzada. Yo he escuchado a colegas que sostenían que, como la Corte ha dicho, y como esto dice la Constitución, que como él vino a completar el periodo y la siguiente para efectos de contabilización no se entiende como reelección, no debería pedir licencia. En mi opinión, esta tesis no tiene sustento, porque una cosa es que para efectos de que yo me vuelva a postular de aquí al 2029, una nueva elección, yo no tenga una inhabilidad porque solo completé un periodo de la muerte cruzada, pero estoy reeligiéndome al mismo cargo. Eso es una cosa muy distinta. O sea, no es que esto no se entiende reelección. Esta tesis para mí
al menos desde lo jurídico, difícil de sostener, porque además la tesis para sostener esto es una sentencia de la Corte Constitucional del periodo de transición del año 2009, cuando la prohibición, la obligación de pedir licencia para actos de campaña recién se reguló en el año 2017. Entonces, la Corte, salvo que haya tenido una vasija ahí que le daba la predicción, es imposible que haya querido regular hacia el futuro. Claro. El otro escenario que enfrenta Daniel Noboa es el no hacer campaña. Y que bajo el paraguas de no hacer campaña, la interpretación del artículo 93, si no me falla la memoria, del Código de la Democracia, la Ley Orgánica Electoral, se sostenga que él no debe pedir licencia porque él no va a hacer campaña. A mí esta tesis me parece que tiene un poco más de debate jurídico. O que es más fácil de eludirla. Y al final del día esto es interpretación de la norma, una norma que no está clara y que en realidad, la verdad sea dicha, la norma lo que busca es equiparar las fuerzas en campaña, es decir, que quien está en el aparataje estatal no ocupe el aparataje estatal para el ejercicio de campaña. Exacto. Ese es el sentido de la norma. Ahora, ¿quién tendrá la última palabra? Si Daniel Noboa opta por esta tesis, el no haber pedido licencia en actos electorales puede entenderse como una infracción electoral y le tocaría dilucidar al Tribunal Contencioso Electoral. Y sería el Tribunal Contencioso Electoral en el que termine diciendo si tenía o no tenía que pedir licencia, pero en el marco de un proceso electoral. Qué grave, realmente. Y dentro de este marco sigue la pugna presidente versus vicepresidente. ¿Cuál es su opinión? ¿Qué es lo que está pasando en este conflicto que ya ha tomado ribetes inusitados, cuando realmente los esfuerzos de nuestros gobernantes deberían estar en ver cómo le sacan al país de la crisis, y no en que tú no eres así, que yo sí soy, que aquí tú sí no aparece, como se dice vulgarmente, y resulta que el país va a la deriva y presidente y vicepresidenta pues se ningunean. Creo que es una pelea innecesaria e inútil en un país en el que lo que más necesita son manos. Así es. La vicepresidencia, al día de hoy hay que decirlo, no está cumpliendo ninguna función relevante, más allá de que es una potestad constitucional del presidente, absolutamente legítimo que le mande a hacer cualquier función que él crea conveniente. Pero al día de hoy la vicepresidencia es subutilizada, porque también hay que decirlo, la señora Abad no ejerce ninguna función relevante y está dedicada a hacer oposición desde el exterior. O sea, esa es la verdad también. Oposición ridícula, llamémoslo así, ¿no? En forma categórica. Es verdad, o sea, ella creo que aquí vale aquella frase de gobernantes anteriores que es el conspirador a sueldo, porque ella en realidad se ha dedicado a hacer oposición al gobierno y darle oídos, digamos, a aquellos grupos que son oposición franca del gobierno de épocas inmemorables. Creo que es una pelea inútil, creo que esto se debe zanjar o se debió haber zanjado desde una esfera política, inclusive antes de llegar al gobierno. No le es sano al país, así como no es sano que el presidente no ocupe la vicepresidencia, pero en realidad no lo está ocupando. Creo que tampoco es sano que la vicepresidencia se convierta en un botín político interno del Estado ecuatoriano. Ve usted todas las acusaciones que ella ha hecho, ha empezado a presentar inclusive denuncias en contra de ministras de Estado por violencia política, lo propio han hecho, pero funcionarias de más bajo nivel en el gobierno actual, que no nos va a llevar a ningún lado. Pero también creo que, y esto es más un comentario político que jurídico, a ver, al final del día el presidente de la República es el jefe de Estado y se entiende que tiene un interés legítimo en la reelección. Pero me parecería ser que aferrarse de la señora Abad a que llegue la sucesión presidencial para estar 45 días como presidente de la República, no creo que sea vanidad, sino que es preocupante las intenciones que ella quiera tener. Por ejemplo, en una entrevista en el medio Coavisa, ella dijo que inclusive valoraría en estos 45 días de entregar indulto, dijo, a ciertas personas condenadas por delitos contra la administración pública, cuando eso ni siquiera es posible. Pero un poco deja entrever cuál es la intención de estos 45 días. Entrar a destruir. Exactamente. Entrar a destruir y a crear más caos en el país. Qué vergüenza realmente, ¿no? Realmente si se tendría un poquito de decencia, se presentaría la renuncia, y viendo el rechazo ciudadano y el rechazo de quien le confió estar a su espalda, renunciaría, se tendría un poquito de ética, un poquito de
amor propio. Sin duda. Qué doloroso. Y si tendría un poquito de ética, y si ella dice querer servir al país, bueno, renuncie y era que se candidatice. Claro. Para que ahora sí en las urnas exponga su proyecto político, y si la ciudadanía le daba el respaldo a cualquiera, sea que quería ser presidenta, que quería ser asambleísta, lo que sea que haya querido ser la señora Verónica Abad. Pero resulta que su ánimo no ha sido de servir al país, porque no está candidatizada para nada. Para nada. Para nada. Y lo que sí está es con ánimos de que lleguen estos 45 días. Y con un paréntesis que creo que es necesario. El hijo está siendo procesado por actos de corrupción en la vicepresidencia de la República, sobre lo cual no se ha podido desmentir los chats y de las personas que inclusive fue contratada. Me parece que esto de las épocas de los diezmos, que es lo que se le acusa al hijo de la vicepresidenta, ya pasamos, ya estuvieron asambleístas procesados, inclusive asambleístas que ya estaban en época casi que de jubilarse, inclusive fueron procesados. Así fue. Y volvemos a lo mismo. Entonces, creo que es lamentable también eso. Qué grave. Cambiemos de tema y quiero topar algo que es muy importante en los actuales momentos. La Corte Constitucional tiene que ser renovada. Para ello entiendo que deben enviarse ternas para la designación a través del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. ¿O me equivoco, Javier? A ver, ¿en qué estado está ese asunto? La Corte Constitucional, en efecto, ahorita lo que corresponde es la renovación de los tercios. Ya hubo una primera renovación de tercios que fue en el año 2021 y ahora toca la segunda renovación de los tercios de la Corte Constitucional. Básicamente, de los 9 magistrados que fueron originalmente designados en el año 2019, han salido 3 y ahora van a tener que salir otros 3 por sorteo. Literalmente es a través de la extracción de una bolita. El proceso no lo lleva a cabo el Consejo de Participación Ciudadana en esta ocasión, sino que se conforma una comisión especializada para el efecto. Esta comisión nace de la terna de la función legislativa, de la terna de la función ejecutiva y de la terna de la función de transparencia y control social. Al día de hoy esta comisión está conformada, ha dictado ya el reglamento y hasta el día 27 de octubre, es decir, hasta el día de ayer, tenía que presentarse las ternas de los quienes aspiraban a ser jueces esta renovación, estos nuevos 3 magistrados. La Asamblea ha enviado el día domingo la terna, el Ejecutivo el día de ayer lo hizo y entiendo que la función de transparencia también ya lo ha hecho el día de ayer. Ahora, ¿qué corresponderá? La fase de verificación de los méritos de los postulantes para luego abrir una fase de impugnación a los postulantes y finalmente la prueba tanto escrita como oral ante la comisión y designaremos a los nuevos 3 magistrados, que no es un tema menor, ¿no? ¿Y quién les designa? Les designa esta comisión especializada que tiene representantes del Ejecutivo, de la función de transparencia y de la función legislativa. Son ellos los que tienen la facultad de Ellos son los que renovar. tienen la facultad de renovar y de designarles. ¿Por qué hay que decirlo que hay que tener especial cuidado en la Corte Constitucional? Porque de hecho, salvando la figura de la señora ministra fiscal general, la Corte Constitucional es la última carta que nos queda de honestidad, de confiabilidad, de seriedad, con errores como todos, pero que en definitiva es algo que debemos preservarlo. Sin duda, creo que la Corte pudo haber tenido errores como todos, y por cierto, graves o no graves, pero creo que es la única magistratura al día de hoy con una institucionalidad y que le ha devuelto institucionalidad al país. No debemos dejar de lado que esta designación, aun cuando quedarán todavía la mayoría de los magistrados que actualmente están, porque solo se renuevan 3 de los 6, es importante ver los nombres y los perfiles, ¿no? Para no volver a aquellas épocas de la Corte Constitucional que era simple y sencillamente serviles al poder de turno, no importaba lo que decía la Constitución, sino importaba cuál era el proyecto político. Tanto así que quien fue presidenta de la Corte Constitucional, luego procesada, era la asesora presidencial de aquel entonces. Entonces, ahora ojalá los perfiles, hay perfiles muy buenos, hay otros perfiles que al menos en mi opinión no creo que reúnen los requisitos necesarios para ser magistrado de la Corte Constitucional, pero hay perfiles buenos y esto es alentador. Los perfiles que ha mandado, por ejemplo, el Ejecutivo son de personas muy probas. Ahora estará en manos de la comisión designarlos, ¿no? Porque además, aquí es una aclaración, no se designa necesariamente uno de cada terna, sino que los 9 postulantes entran a este proceso de selección, que es un concurso esencialmente, y puede ser que salgan los 3 de la función ejecutiva, o los 3 de la función legislativa, o los 3 de la función de transparencia. Muy interesante. Bueno, pues tenemos que estar pendientes, ciudadanía. Repito,
debemos preservar la institucionalidad de esta garantía que significa de la vida de los ecuatorianos la Corte Constitucional. El tiempo ha pasado desgraciadamente y tenemos que terminar la entrevista, como siempre agradeciéndole al doctor Javier Palacios y muy honrados de contar con sus sabios consejos y opiniones. Muchas gracias y buenas noches. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Nuestra Justicia, un programa de opinión y controversia con la conducción del doctor Germánico Maya.